Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestra terraza de Gran Vía Física. Saben que ahora combinamos las virtuales con la física, eso sí, con mascarilla, y de mascarilla sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es Javier García Fernández, que es el jefe del Servicio de Anestesiología y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Tengo la sensación, no sé si la tienen ustedes también, de que esto del COVID, de la pandemia, ha permitido visibilizar mucho más la importancia de su trabajo, porque si no estoy mal informada, el cuidado de los enfermos críticos en una gran parte ha recaído en sus manos. ¿Es así? Sí, yo creo que la anestesiología, que como sabemos tiene, bueno, no se sabe tanto, tiene tres áreas de actuación muy importantes. Unas son los cuidados intensivos per se, fundamentalmente para pacientes quirúrgicos, todas extracorpóreas, cirugías cardíacas, todas las cirugías grandes que requieren cuidados intensivos suelen ir a UCIs de anestesia. Luego la segunda parte, las anestesias y las sedaciones, ese mundo que, bueno, más o menos sí que hay, por lo menos se sabe que lo hacemos nosotros, pero tampoco se conoce mucho. Y luego la medicina del dolor, que es apasionante. Entonces yo creo que en esta pandemia del COVID, a mí una cosa que siempre me llamó un poco la atención era cómo la gente dijo, se duplicaron las UCIs de Madrid de 600 a 1600 en una semana. ¿Cómo se pudo hacer eso? A mí es una pregunta que digo, todo el mundo debería se lo había tenido que preguntar, ¿no? Y todo eso fue anestesistas, fueron anestesiólogos, que tenemos muchísimos en Madrid. En Madrid hay 1000, y además una fortaleza de Madrid es que hay mucho anestesiólogo formado en cuidados intensivos. ¿Anestesista o anestesiólogo? Muy buena pregunta, y la verdad es que te lo agradezco, porque además con mi campaña he tenido que decidir, y no siempre... porque anestesistas es como nos conoce la población, y por eso yo elegí esa palabra. ¿Y por qué la elegí? Porque yo estoy orgulloso de mi profesión, me la llamen como lo llamen, y como mi criterio es que yo tengo que dirigirme al paciente, no el paciente a mí, sino yo tengo que dirigirme a la población, pues me llamo anestesista, porque así vas a saber quién soy. El concepto anestesiólogo, esto empezó como hace ya 10 años, salió de nosotros mismos, queriendo decir a la población: oye, somos una especialidad médica más, científica, con nuestros desarrollos, con nuestras publicaciones, pues igual que cardiología o cualquier otra. Entonces, somos una especialidad científica, y de ahí viene anestesiólogo en lugar de anestesista. En Centroamérica y Sudamérica sí que ha calado, de hecho, las sociedades científicas hayan sido muy potentes, y si tú vas a México, bueno, a cualquier país sudamericano, y dices anestesista, bueno, te paran el congreso, la ponencia que estás dando. Aquí yo creo que no ha penetrado tanto, y yo creo que lo importante es que la gente sepa lo que hacemos. Ha dicho campaña, porque está en campaña. Se presenta a presidir nada más y nada menos que la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y las elecciones son este sábado. Sí, estamos ya en la recta final. ¿Por qué? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo la verdad es que no lo tenía pensado inicialmente. Estoy muy bien en mi servicio, con mis cursos, mis publicaciones, iba a acreditarme. Realmente no lo tenía entre manos, pero es verdad que el COVID me tocó mucho. Yo fui enfermo de COVID, y además fui de los que caí enseguida. A los primeros 21 días empecé a luchar con los pacientes, y estuve muy malo, estuve muy cerca de intubación, lo pasé, yo vi muy cerca ya el tubo y el lado oscuro de la enfermedad. Y hombre, cuando pasó todo, y ver que yo creo que desde la sociedad científica no se había hecho todo lo que se podría haber hecho para visualizar nuestra actuación, me dio mucha pena, muchísimos. Yo he visto a mi servicio en todos sitios. Los anestesiólogos, como el resto de médicos y el resto de enfermeras, lo hemos dado todo, pero te queda una situación de decir, ¡buah, es que ni existimos! Yo ahora mismo, que con esto pues estoy hablando con muchos periodistas, me dice: Javier, en 10 meses que llevo dedicado al COVID, es la primera persona que realmente pone encima de la mesa que el 60% de las UCIs, esos que estaban vestidos y pasándolo mal dentro de las UCIs, eran anestesistas. Y no es por nada, pero yo creo que es importante, de cara a la población, que ellos sepan quién les cuida. Pero se enfrenta usted a un peso pesado en esas elecciones. Es el cambio generacional. Siempre nuestra sociedad ha estado dirigida por los grandes catedráticos, y además que todo mi respeto desde aquí a todos ellos, y por supuesto, vamos, además tiene un currículum sensacional el profesor Julián Álvarez, pero yo creo que es que los tiempos han cambiado. Yo creo que, como decía, o me decían mucha gente joven, Javier, por ejemplo, quien no está en redes sociales no existe.
Entonces, ahora y los mismo, anestesistas tienen que estar en redes sociales. Tenemos que estar en todos lados, no tenemos que tener miedo a hablar con los periodistas. Yo una cosa, sinceramente, que he hecho mucho de menos, en 10 meses nuestro presidente, ni un solo reportaje en televisión, ni un solo reportaje en prensa, ni un solo reportaje en radio, cuando en estas épocas, yo en la fase aguda me acuerdo que llamabas a las televisiones, yo porque estaba enfermo, pero mi gente salió 5 veces en Antena 3. Y quiero decir que cualquier presidente que ha querido llamar para decir estamos aquí, estamos haciendo esto, lo ha hecho, y nuestra sociedad simplemente no ha estado. Entiendo que uno de los puntos fuertes de su propuesta, de su candidatura, es precisamente potenciar la comunicación, que se les conozca más y mejor. Y además de forma efectiva, hay que ponerse en manos de profesionales. Lo que yo decía, si tú te quieres que te seden, cogerías, pues yo qué sé, a un periodista, pues no. Pues tampoco los médicos podemos hacer lo mismo. Yo si quiero tener una comunicación corporativa, pues he cogido una agencia de comunicación profesional que lo hace muy bien y me pongo en sus manos. La sociedad científica tendría que hacer lo mismo, como otras sí que hacen. Entonces, si yo quiero comunicar efectivamente a la población, tengo que poner en manos de profesionales, de periodistas. Y claro, seguir con cosas como yo no tengo que hacer esas cosas, pues es que estamos muy fuera de juego. Y luego he leído también que usted quiere que los anestesistas recuperen ese orgullo de pertenecer a una sociedad como la española de anestesiología. ¿Por qué no están orgullosos ahora? ¿Por qué no tienen esa inquietud o esa aspiración? Pues porque yo creo que la sociedad científica ha ido por un lado, que es básicamente como se iba hace 50 años, y todos cambiamos. Cuando un anestesiólogo ve que su sociedad científica no le defiende, no va con él, no se acopla a las nuevas épocas, al siglo XXI, pues uno ya no se siente tan orgulloso de pertenecer, ¿no? Yo ahora estoy preguntando a otras sociedades cuáles son los porcentajes de afiliación y tienes gente como cardiología que el 80% está afiliado. Hablas por ejemplo, con oncología y el 68-70% está afiliado. En anestesia calculamos, porque no lo sabemos tampoco exactamente, pero alrededor del 15%. Que es bajísimo. Algo pasa, ¿no? Entonces, la historia no es que tenemos que quedarnos desde la sociedad diciendo, bueno, la culpa la tienen ellos que nos asocian, no, perdóneme, si hay que preguntarse es por qué el anestesiólogo nos asocia. Y si sabemos contestar eso, entonces seguro que se asociarán. Y básicamente que tenemos que dirigirnos a ellos. La sociedad científica tiene que estar por y para los asociados, esa es mi opinión. Es usted uno de los mayores expertos en ventilación mecánica. Con esto del coronavirus, es que es inevitable que hablemos hoy de coronavirus. Todos hemos hablado de respiradores, hasta los que no hemos visto uno físicamente jamás, y ojalá no tengamos que verlo, ni mucho menos que nos lo acerquen. Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el futuro de la ventilación mecánica? ¿Hacia dónde va la investigación en ese terreno? Desde luego, en el COVID se ha visto, como en cualquier paciente que está crítico, que los cuidados respiratorios son claves. De hecho, lo que casi más podemos hacer en un paciente de COVID en intensivos para no aumentar su mortalidad es no incrementar el daño pulmonar asociado a conectarte a un respirador. Conectarte a un respirador y ponerte un tubo puede ser una cosa que te salve la vida, indudablemente, pero si no se hace con lo que nosotros llamamos unas medidas de protección pulmonar extrema, genera otro daño añadido. Este es un concepto que de los últimos 10 años se ha puesto muy en evidencia, que la forma de ventilar a los enfermos influye en su pronóstico vital. Entonces, ahora más que nunca tenemos que ser tremendamente protectores con los pulmones, porque el pulmón bastante tiene ya con sufrir el daño del virus. Ese es un daño, que está el que está. Pero aparte, nosotros podemos añadir un daño con el respirador y eso hay que evitarlo con buenos cuidados respiratorios. Cuando pensamos en un anestesista o hablamos de anestesistas, yo creo que casi todos pensamos en ese médico que nos va a dormir si nos tienen que hacer una intervención quirúrgica o si nos tienen que hacer una prueba diagnóstica que requiere sedación, pero pocos pensamos en el dolor. ¿Cómo de importante es su trabajo en el terreno del dolor y estamos bien de superespecialistas en dolor o estamos flojos? Te agradezco muchísimo esta pregunta porque yo creo que dentro de nuestras áreas de actuación la medicina del dolor es casi también la más desconocida. Por desgracia tenemos muy pocos anestesiólogos formados a muy alto nivel en este área y son los que más pueden ayudar a los pacientes. Hay un grupo de pacientes, y seguro que alguno que si los conoce sabe lo dramático que es la situación, enfermos que ya han pasado por neurocirujanos, por traumatólogos, por reumatólogos, por muchos médicos que han hecho lo que han podido, que con sus técnicas quirúrgicas o bien dándole fármacos y no le han aliviado el dolor al enfermo. Y este es un mundo que merecería la pena que entrásemos, porque
Fíjate lo que te voy a decir y espero que se entienda bien. Un paciente oncológico, a ti te diagnostican un cáncer y eso es tremendo, es devastador. Pero al fin y al cabo, tú tienes un diagnóstico, tienes una pauta de tratamiento, sabes a lo que te vas a enfrentar. Tú imagínate una persona que todos los días de su vida se despierta con dolor, no puede dormir del dolor que tiene y no sabe lo que va a pasar. Porque además los médicos le han desahuciado. No, mira, el traumatólogo, yo no puedo hacer más. El neurocirujano, yo no puedo hacer más. En cambio, hay unas unidades, que son las unidades de dolor crónico, con unos especialistas que se forman, bueno, hay unos niveles muy importantes, estos tienen certificaciones europeas y americanas, donde te implantan electrodos, con agujas, llegan a sitios donde nadie más sabe llegar y queman ese nervio o lo atontan, ellos le llaman, que son pequeñas, disminuye la conducción y tú, de estar todos los días que te mueres de dolor, y hay algunos, o sea, por desgracia, hay enfermos que no conocen estas cosas, que tienen hasta sentimientos de suicidarse, porque es que es todos los días sufriendo dolor, y de repente alguien llega, duerme tu nervio y no te duele. Es como magia. Yo tengo el caso de una enferma que me acuerdo, no se me olvidará en mi vida, venir con silla de ruedas, llevaba en silla de ruedas 8 meses, y los médicos de mi unidad empezaron a hacerle bloqueos, estuvieron 1 hora haciéndole bloqueos, una rodilla, otro brazo, y se levantó de la silla. Yo me acuerdo de la señora empezar a llorar. Esto es un milagro, esto es un milagro. Dice, 8 meses sin poderme mover una silla y que pensé que nunca más me levantaría de una silla. El mundo del dolor crónico complejo es un mundo apasionante. Pues Javier, le deseamos mucha suerte el sábado en esas elecciones, que resulte investido presidente, y gracias por su trabajo y por su esfuerzo y su dedicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por todo. Y nosotros seguimos aquí en la terraza de Gran Vía.